tardes a todos, bienvenidos el día de hoy a esta conferencia de modelación de series financieras, que es un tema muy interesante y expuesto por un gran profesor, el doctor Carlos G. Pacheco del CINVESTAR. Bienvenidos todos y que disfruten la conferencia. Les recuerdo también que tenemos que ver el protocolo, que hay salidas de emergencia en los dos lados por si en caso de sismo. Les pedimos que en ese caso salgan despacio, pero bueno, más o menos rapidito, pero con cuidado, que no cierren las puertas, por favor, y cuando estén fuera, diríjanse hacia la izquierda, a la parte de seguridad fuera de la escuela, al frente. Bueno, esperemos que no sea necesario, pero tómenlo en cuenta y obedezcan al personal de protección civil en caso de que sea necesario. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten la conferencia del día de hoy, que es muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, una muy calurosa bienvenida de mi parte también. Les estoy presentando al doctor Carlos Pacheco del CINVESTAR, que me va a dar una maravillosa plática el día de hoy. El doctor Carlos Pacheco es licenciado en actuaría, siguió con su maestría en el mismo CINVESTAR en matemáticas con el doctor Onésimo Hernández, y ahí fue donde se especializó en procesos estocásticos. Fue una excelente maestría, les puedo ser testigo de esto porque estuve en su comité y un excelente estudiante, debido al cual se nos fue para el doctorado a Inglaterra, pero aquí lo tenemos de regreso en México desde hace varios años y especializándose en lo que les va a presentar el día de hoy. Carlos. Gracias, Salim. Un aplauso. Hola, puedo apagar esto. Muchas gracias, Salim. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, verdad? Buenas tardes, bienvenidos aquí al seminario. Es para mí un gusto estar aquí y platicarles de estos temas que pues, he desarrollado ya desde hace algún tiempo. Y agradezco al comité organizador porque pues, noto ahí en la lista de expositores que ha habido pues, muy buenos expositores, y para mí pues, es como un honor, es un honor venir y darles una charla. Pues muchas gracias. Y bueno, pues entonces, gracias a ustedes por el interés de estos temas que pues ya tienen un tiempo de moda, pero no es que sea una moda, es que es algo útil, es algo práctico y se va desarrollando. Entonces, a nosotros, a todos y cada uno de nosotros nos toca ir viendo qué parte de todas estas ideas, de todas estas teorías y modelos nos conviene trabajar, nos conviene aprender, ya sea si estamos en un ámbito académico o en un ámbito de la industria financiera. Entonces, pues ojalá que yo les pueda dar algunas ideas que ya les sean de utilidad o les prenda ese interés, ¿no?, por trabajar en estos temas. Entonces, miren, les voy a platicar pues varias ideas de modelación de series financieras, y lo primero que uno se pregunta es qué significa modelar una serie financiera. Miren, voy a poner aquí una serie financiera, ¿verdad? El índice de Standard & Poor's 500 de un año, y entonces nosotros observamos aquí diferentes fenómenos, ¿verdad? Cuando vemos series financieras, en particular este tipo de series de precios que cambian muy frecuentemente, y pues observamos aleatoriedad, observamos cambios repentinos. De hecho, aquí tengo una lista, fíjense. Observamos la aleatoriedad, hay una dependencia con el pasado, es lo que uno puede observar o intuir sin ni siquiera verlo. Brincos repentinos observamos también. Observamos correlación de incrementos. Esto es un concepto en donde uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo estudio en una ventana de tiempo, ¿verdad?,
y muevo esa ventana de tiempo, que siempre sea de una misma longitud, pero a lo mejor en un momento dado o en un momento posterior. Y entonces queremos ver si entre incrementos hay alguna correlación. Como ven, ¿debería de haber alguna correlación entre incrementos? O puede ser que sí, ¿no? Porque muchos modelos suponen que no, pero puede ser que sí. Y otra propiedad bien bonita es la propiedad de fractales, ¿no? Que esto significa que si nosotros observamos un año o 10 años o un minuto, a lo mejor se ven cosas parecidas, a lo mejor, o a lo mejor no. Entonces, ¿cómo modelar todo esto? Y entonces la palabra modelar puede tener diferentes connotaciones. Fíjense que en estadística hay muchos modelos que les llaman de series de tiempo, en donde nosotros tenemos un conjunto de datos, y entonces uno a lo mejor no sabe mucho de los datos, pero podemos decir que el último momento depende del pasado de alguna manera. A lo mejor solo depende del pasado inmediato, pero a lo mejor depende de más pasados, de otros elementos. E incluso en cada momento del tiempo a lo mejor hay choques aleatorios, ¿no? Y entonces nuestra variable presente puede depender del pasado en varios momentos del tiempo y de los diferentes choques aleatorios en cada momento. Eso es lo que usualmente la gente puede pensar, y entonces uno puede proponer un modelo que involucre las últimas variables, ¿no? Digamos aquí las últimas dos, de manera lineal, ¿no? Puedo decir, ¿saben qué? Esto depende alfa veces de lo pasado anterior más alfa 2 veces de lo antepasado. Igualmente con los choques aleatorios, a lo mejor digo, ¿saben qué? También depende del choque del momento presente, pero a lo mejor también depende de los choques anteriores, digamos, del anterior. Y entonces esto es una serie de tiempo en donde a lo mejor yo no conozco bien el fenómeno, pero pues hago una relación lineal para tratar de ver si encuentro una forma de explicar el futuro. Me pongo a estimar los parámetros y propongo un modelo. A lo mejor el modelo no está propuesto estudiando el fenómeno, pero pues me sirve para predecir o para estimar el futuro. Entonces, lo que yo vengo a platicar el día de hoy es un poco más qué pasa si trato de explicar el fenómeno. Trato de ver cuál es la modelación correcta. Y a veces cuando tratamos de modelar, no solamente es para explicar el futuro, o sea, bueno, para predecir el futuro. Cuando hablamos de series financieras, lo primero que uno le llega a la mente es, quiero predecir el futuro, ¿no? Para comprar barato y vender caro y hacer dinero, y está bien, eso no está mal, pero a lo mejor tenemos otros fines, y predecir es una consecuencia de modelar, no el fin último. ¿Okay? Bueno, entonces, pues como ven, ¿alguna otra propiedad que ustedes quieran agregar a esta lista cuando ven series financieras? O series de tiempo, ¿no? En general, aleatoriedad, dependencia con el pasado, brincos, correlación de incrementos, propiedades fractales. Pues es una lista que yo puse, pero no sé si alguien más piense alguna otra idea. Bueno, entonces, todo empieza con el trabajo que hizo, pues el que ahora se conoce como el padre de las matemáticas financieras, Louis Bachelier. ¿Sí han escuchado de Louis Bachelier? Ya es muy famoso, ¿no? Es su tesis doctoral de 1900. Lo que él hace es tratar de evaluar opciones financieras sobre bonos franceses, y entonces para modelar las series financieras empieza a proponer unas primeras ideas cuando ni siquiera existía la teoría de procesos estocásticos, no existía la teoría de cadenas de Markov, no existía nada de eso. Entonces él propone unas primeras ideas que tienen que ver con la distribución normal y lo que ahora conocemos como el movimiento browniano. Yo creo que él es el padre también de los procesos estocásticos. Puede ser que haya gente que lo considere así. Y entonces,
pues una nota importante es que su asesor fue Henry Poincaré, y entonces pues ellos como matemáticos querían dar un modelo robusto matemático, y pues como tal vez no fue tan fácil para él desarrollar una metodología matemática robusta, pues mucha gente pues en su época muchos de los matemáticos no consideraron su trabajo como matemático, y de hecho su tesis estuvo relegada por muchos años hasta que la descubrió, bueno, esta es la historia que se conoce, la descubrió Robert Merton cuando un día fue a la Sorbonne en París y encontró su tesis, no sé cómo, pero fue cuando se descubrió su trabajo. Y entonces cuando su trabajo se conoce, pues empezó todo, bueno, ya había empezado antes la modelación, y actualmente la modelación principal para series financieras está basada en lo que es el movimiento browniano. Entonces el movimiento browniano es un modelo matemático que rigurosamente se definió en 1923 por Norbert Wiener, basados en trabajos de Paul Lévy, Kolmogorov, Albert Einstein también dio ideas bastante interesantes de esto. Y el chiste aquí es que suponemos que los incrementos de nuestros precios siguen una distribución normal, ¿verdad? Este pequeño hecho ayuda a ver que las trayectorias del movimiento browniano son trayectorias continuas, son funciones continuas. Entonces, pues este modelo es el que se ha usado pues ya bastante para series financieras. Como les decía hace un momento, en 1969 Robert Merton propone su modelación usando lo que ahora llamamos cálculo estocástico, basado en el trabajo del japonés Ito, que por cierto después se descubrió que el alemán francés judío Wolfgang Döblin ya tenía trabajos sobre lo que ahora se conoce la integral estocástica y la fórmula de Ito. Entonces hay gente que a la fórmula de Ito le llaman fórmula de Döblin. Es una historia bien interesante la de Wolfgang Döblin. Y entonces esto que les presento aquí es una ecuación diferencial estocástica, así la conocemos, ¿no? Y entonces parte del chiste de la modelación es encontrar esta mu y esta función sigma. Y entonces a lo mejor esto que está aquí va a representar las series de precios. ¿Qué características va a tener este tipo de procesos estocásticos? Pues obviamente son aleatorios, son procesos que solo dependen del pasado inmediato, son procesos de Markov, tiene incrementos independientes. ¿Se acuerdan que ahorita les preguntaba de los incrementos, que si movía la ventana de tiempo había dependencia entre ellos? En este modelo no se tiene eso. En este modelo tampoco se tienen brincos repentinos, porque como digo acá, tiene trayectorias continuas. Y entonces es un modelo bastante, pues que le faltan propiedades, pero ha sido bastante exitoso por una razón bien importante. Cuando Robert Merton y Black y Scholz desarrollan esta teoría de evaluación financiera, teoría de evaluación de opciones, al final lo que resulta es que el precio del contrato, el precio de la opción, está muy bien determinado, es único y no hay duda. O sea, cuando uno llega a la teoría y ve cuál es el precio, cómo se define el precio, uno observa que no hay huecos en esa teoría. Si uno supone estos modelos, el precio es único. Entonces eso hace bastante robusto la teoría de evaluación financiera basado en las difusiones. Pero como les decía hace un momento, a lo mejor las difusiones no tienen todas las características que uno observa en una serie financiera. Y bueno, el modelo más común es el geométrico browniano, que es la exponencial de una línea recta más el movimiento browniano, ¿verdad? Entonces este modelo es pues una transformación del movimiento browniano y fue el modelo clave para llegar a la fórmula de Black-Scholes. ¿Sí? Todos han escuchado de la fórmula de Black-Scholes, ¿verdad? Ya es bien famosa, creo.
dicen que ya se usa tanto como la fórmula de Pitágoras. Yo no dije eso, o sea, hay gente que en internet incluso pueden leer eso. Pero entonces, pues está muy bien este modelito, no es tan sencillo en un comienzo entenderlo, y mucho menos la teoría de evaluación, pero hay una cosa bien interesante, que después de que se desarrolló esto, ahí pueden ver por ejemplo 1973, hubo un modelo bastante simpático, el modelo binomial, o los autores se llaman Cox, Ross, Rubinstein. ¿Lo han escuchado este? Porque ¿qué creen? Que este modelito ya lo enseñan mucho en las licenciaturas, porque es bien facilito. Y yo así aprendí evaluación financiera. Entonces es un modelo muy sencillo en donde uno supone que el precio o sube o baja en un primer periodo. Solo hay dos posibilidades. De aquí vuelve a subir o vuelve a bajar, y de aquí abajo o vuelve a subir o vuelve a bajar. ¿Sí? Y así se va. Y entonces esta situación tan elemental se puede ver de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos, decimos que por ejemplo, S0 es un precio inicial, S1 es una de esas dos posibilidades, podemos verlo como S0 por la exponencial de logaritmo natural de U o de D, ¿verdad? Pero usualmente consideramos que D sea 1 entre U. Entonces aquí el incremento va a ser una variable aleatoria Bernoulli. Es una variable aleatoria Bernoulli que toma dos posibles valores, U o 1 entre U. 1 entre U. Y entonces esto que tenemos aquí es perdón, aquí me equivoqué. Más bien, la variable aleatoria es el logaritmo natural. Este logaritmo natural de x es esta Bernoulli. No, ¿verdad? No. X es una de estas dos. Sí, ya estoy viendo. Entonces, el logaritmo natural de x es otra Bernoulli, pero al final toma un valor positivo o negativo. Entonces, lo que va a ocurrir con este modelo es que se puede ver como al tiempo n, se puede ver como la exponencial S0 por la exponencial de una suma geométrica, pero de una suma aleatoria, una caminata aleatoria. Entonces, una caminata aleatoria simétrica, cuando reescalamos el tiempo y el espacio, hay una convergencia. ¿Han escuchado de esto? Cuando, por ejemplo, tengo la suma de variables aleatorias Bernoulli simétricas y divido entre 1 entre raíz de n. Multiplico por 1 entre raíz de n. Y entonces esto, que está aquí, converge, ¿ya?, a una normal, a una variable aleatoria normal. Y entonces resulta, lo que va a pasar con esta idea en general es que el modelo binomial va a converger a estos modelos de difusiones. Pero resulta que el modelo binomial es muy sencillo para hacer la evaluación financiera. Y entonces hay dos cosas aquí. Una cosa es modelar financieramente y otra es que el modelo se pueda ocupar para llevar a cabo la evaluación financiera, para usar, digamos, los principios de la evaluación financiera. Entonces, lo que quiero estresar es que hay dos factores importantes. Por un lado, uno quiere modelar correctamente y por otro lado, uno quisiera usar los principios financieros económicos que desarrollaron estos economistas financieros. Pues hay dos cosas aquí interesantes. Cuando nosotros queremos evaluar un contrato, aquí tenemos una opción, una función que depende del precio final y me va a pagar el máximo entre esta diferencia y cero. Esto que está aquí es un contrato que le llamamos un call, ¿verdad? Un call. Y entonces, ¿cómo evaluamos estos contratos? ¿Cuáles son los principios financieros económicos?
Pues una idea, primero, es que no debe haber arbitraje en los mercados. Entonces esa idea tan abstracta, ¿cómo la aterrizamos matemáticamente? Resulta que esta idea se puede traducir en que si dos activos pagan lo mismo en todos los escenarios, ¿no? Es como si tuvieran dos ruletas separadas y al final van a caer en lo mismo, pues las dos apuestas que hagan por separado debe ser la misma. Entonces es lo mismo aquí, que los precios de los dos activos que pagan lo mismo debe ser lo mismo. Entonces esa idea tan abstracta se aterriza en la construcción de lo que llamamos un portafolio. Un portafolio replicante que va a hacer lo mismo que la opción. Entonces, para valorar una opción, uno construye un portafolio replicante y entonces van a tener el mismo valor. Van a pagar lo mismo en todos los escenarios y por eso al principio van en lo mismo. Y entonces, cuando usamos esta teoría de portafolios para este modelo, se puede hacer de manera muy sencilla. Y lo que les decía hace un momento es que el modelo binomial, el de Cox-Roswitha, va a converger a la fórmula de Black-Scholes o a los precios de esta teoría, y por lo tanto pues tenemos una teoría, una modelación usando difusiones que nos da unos únicos precios y se puede hacer de dos maneras: de manera continua con las difusiones o de manera discreta con el modelo binomial. Y eso es bastante útil. Yo me atrevería a decir que este modelo pues no solamente es útil desde el punto de vista pedagógico, sino que en la práctica sí se usa, porque es muy sencillo implementar. Entonces pues lo recomiendo bastante. Pero bueno, hasta ahorita les he platicado de algo que ya está muy conocido. Pero entonces yo ahorita les comentaba que también hay brincos, ¿verdad?, en las series financieras. Entonces, ¿cómo modelamos eso? Una posibilidad es usar esto que ahora se conoce como los procesos de Levy. Los procesos de Levy son son procesos estocásticos con incrementos independientes y estacionarios. Entonces, estos modelos asumen que si manejamos una ventana de tiempo del mismo tamaño y la movemos, ese incremento tiene la misma distribución. Eso es algo que estamos poniendo en duda, pero al menos tiene brincos este modelo, tiene brincos, los procesos de Levy. Entonces, ¿cómo se definen? Pues muy parecido al movimiento browniano, pero ahora los incrementos, en lugar de ser una variable normal, es lo único que cambiamos. En lugar de ser una variable normal, es otro tipo de variables. Algo que se llama infinitamente divisible. Hay muchas. Creo que la T de student que entra aquí, pero hay muchas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy bonito de proceso de Levy. Un proceso de Levy, por ejemplo, L de T igual a la suma desde K igual a 1 de variables XK, ¿okay?, hasta N de T. Entonces, este N de T es un proceso de Poisson con un cierto parámetro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama este modelo? Cuando este es una variable de Poisson, este es un proceso de Poisson y yo estoy sumando variables aleatorias. ¿Alguien lo ha visto en algún lado? El proceso de Poisson compuesto. El proceso de Poisson compuesto. Entonces, este proceso tiene esta propiedad de que los incrementos son independientes y estacionarios, ya no son normales, son otra cosa. Pero entonces, pues todos los procesos de Levy son límites de este tipo de procesos. Así como hace rato yo les decía que la caminata aleatoria bajo ciertos rescalamientos converge al browniano, al rescalar estos, siempre en el límite me va a dar un proceso de Levy. Entonces, uno puede intentar usar estos procesos para modelar haciendo un rescalamiento. Yo les voy a platicar de algo que trabajé hace un tiempo.
Y entonces hay muchos ejemplos más complicados de estos que se usan en finanzas. Por ejemplo, que por cierto aquí este comentario a veces es importante, el precio, al final el precio que estamos modelando es el precio inicial por la exponencial del proceso en cuestión. Entonces este proceso LDT pues toma valores positivos y negativos, pero al tomar la exponencial siempre es algo positivo, un precio. Entonces ejemplos de este proceso, uno muy usado es el modelo hiperbólico generalizado, que es una extensión del modelo normal inverso gaussiano. Ahorita les voy a decir cuál es este modelo normal inverso gaussiano. Otro importante son estos modelos, se llaman Carr, Madame y York. Otro interesante es el varianza gamma. Y entonces, pues sí hay muchos modelos que la gente observa que sí se ajustan a series financieras, pero ¿qué creen que falla? Que estos modelos ya no entran de manera así muy elegante a la teoría de evaluación desarrollada por Merton. La teoría de evaluación desarrollada por Merton, aplicada al movimiento browniano o al modelo binomial, da un solo precio. Y en cambio en estos modelos la evaluación ya no es única. Ya los precios, hay varios precios y entonces hay otro segundo problema de cuál elegir. Entonces ya no es tan robusta la aplicación de estos modelos a esa teoría de evaluación, aunque a lo mejor modelan mejor, ¿ok? Entonces como se complica, por un lado lo hacen mejor, pero por otro lado pues se descuaja esto un poquito. Y bueno, ¿cuál es el normal inverso gaussiano? Fíjense, este proceso de Levy se puede construir usando dos movimientos brownianos. Déjenme hacer un dibujito. Y entonces, fíjense, vamos a, por ejemplo, el proceso Y es un movimiento browniano. Entonces se ve así, ¿no? Ahí está el movimiento browniano. Y vamos a construir este nuevo proceso RDT, que es la primera vez que ese browniano toca un T. Entonces imagínense que aquí pongo mi T. Mi T es cualquier número entre 0 e infinito, de aquí para arriba. Y entonces, por ejemplo, aquí en mi dibujo, el primer momento en donde el browniano tocó este T es aquí. Ese es RDT. Entonces, este proceso RDT es un proceso que va creciendo, ¿va? Porque si yo pongo un T más arriba, pues voy a tener un número más para acá. Entonces, este RDT es un proceso y entonces podemos nosotros, fíjense, podemos agarrar el browniano B y cambiar el tiempo. Lo hacemos más rápido o más lento, dependiendo de qué tan rápido o tan lento este otro browniano pegue la recta, la T. Y entonces resulta que este nuevo proceso es un proceso de Levy que se llama normal inverso gaussiano. Su distribución es está medio fea, pero se conoce explícitamente. Y resulta que uno hace prueba de hipótesis para los incrementos de las series financieras y esta se ajusta. Y es más, esta distribución también se ajusta mucho a una normal. O sea, está suave esta distribución. De aquí la gente extiende este proceso a lo que les comentaba ahorita, que se llama el modelo hiperbólico generalizado. Esto lo desarrolló mucho un profesor danés que se llama Barndorf Nielsen. A lo mejor han escuchado Barndorf Nielsen. Y entonces, pues sí, hay una escuela alemana en Frankfurt, que usa estos modelitos, o hasta donde yo me quedé, los estaban usando para modelar series financieras. Y no sé hasta qué punto sí las aplicaban en un banco. No he seguido esa historia. Pero pues este proceso de Levy resulta que sí modela bien, aunque tiene ese pequeño hueco de que la evaluación ya no es única. ¿Cómo ven? ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Ahí va. Entonces, déjenme ahora, vamos a hablar de lo de fractalidad.
¿verdad? ¿Cómo modelamos fractalidad en una serie financiera? Bueno, eso es algo que vino a proponer y a resolver, yo diría, el profesor, ¿cómo se llama? Bjarne Mandelbrot, ¿no? En 1963, él estudia la autosimilaridad